Ahora veremos qué es realmente la Biblia y cómo se creó. La Biblia es el libro más influyente de la historia humana, pero también uno de los menos entendidos. Millones de personas la citan, la defienden o la rechazan sin saber realmente cómo se formó, quién la escribió o por qué existe. No fue escrita por un solo autor, no apareció completa y no fue pensada para el mundo moderno. Fue creada a lo largo de siglos, en medio de guerras, exilios, crisis políticas y búsquedas profundas de sentido. En sus páginas conviven historia y mito, leyes y poesía, fe y duda, esperanza y miedo. Para comprender la Biblia, no basta con leerla, es necesario entender el mundo que la produjo. En este video no vamos a interpretar versículos ni a predicar creencias. Vamos a explicar, con contexto y datos reales, qué es la Biblia, de dónde salió y por qué sigue influyendo en la forma en que pensamos la vida, incluso hoy. La Biblia no apareció de repente, ni cayó del cielo como un libro terminado. La Biblia es el resultado de un proceso histórico largo, complejo y profundamente humano. Para entender qué es realmente la Biblia, primero hay que dejar de verla como un solo texto y empezar a verla como lo que verdaderamente es: una colección de escritos producidos a lo largo de más de 1500 años, en distintas regiones del antiguo Medio Oriente, por personas que vivieron realidades sociales, políticas y culturales muy diferentes entre sí. La palabra Biblia proviene del griego ta biblia, que significa los libros. Desde su propio nombre original, ya se nos indica que no se trata de una obra única, sino de una biblioteca. Esa biblioteca fue creciendo con el tiempo. Algunos textos fueron escritos, otros editados, otros reescritos y otros descartados. Nada de esto ocurrió de forma improvisada. Cada etapa respondió a necesidades muy concretas de las comunidades que produjeron esos textos. Los escritos más antiguos que forman parte de la Biblia surgieron en un mundo donde casi nadie sabía leer ni escribir. La mayoría de las personas accedía al conocimiento a través de la memoria y de la narración oral. Las historias se transmitían de generación en generación mediante relatos repetidos, cantos, fórmulas fáciles de recordar y estructuras narrativas que ayudaban a fijar la información en la mente. Por esta razón, antes de ser escritos, muchos relatos bíblicos existieron durante siglos como tradición oral. Cuando finalmente comenzaron a escribirse, no se hizo con la intención de crear un libro sagrado universal. Los textos se escribieron para preservar la identidad de un pueblo pequeño, constantemente amenazado por imperios más grandes. Israel vivió rodeado de potencias como Egipto, Asiria, Babilonia y más tarde Persia y Roma. Escribir su historia era una forma de no desaparecer. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo antiguo, una lengua concreta, simbólica y profundamente ligada a la experiencia cotidiana. Algunas partes se escribieron en arameo, que era la lengua común del Cerca Oriente durante varios siglos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el idioma internacional del Imperio Romano. Ninguna de estas lenguas funcionaba como las lenguas modernas. Una sola palabra podía tener múltiples significados dependiendo del contexto, lo que explica por qué muchas discusiones actuales provienen de traducciones y no del texto original. Los relatos más antiguos del Antiguo Testamento comenzaron a tomar forma entre los siglos XII y X antes de nuestra era. Historias como las de Abraham, Isaac y Jacob no fueron escritas como biografías en el sentido moderno.
Eran relatos identitarios. Explicaban quién era ese pueblo, de dónde venía y por qué se entendía a sí mismo como diferente. Lo mismo ocurre con la historia del Éxodo. Más allá de los debates históricos sobre fechas o números, el Éxodo funcionó como un relato fundacional de liberación. Era la historia que decía, fuimos esclavos y salimos de la esclavitud. Con la aparición de la monarquía, alrededor del año 1000 antes de nuestra era, especialmente durante los reinados de David y Salomón, surgió la necesidad de escribir historia nacional. Ya no se trataba solo de preservar relatos antiguos, sino de justificar un reino, un linaje y una capital. En este período comienzan a organizarse archivos, genealogías y crónicas. Sin embargo, el momento más decisivo para la formación de la Biblia ocurrió en el año 586 antes de nuestra era, cuando Babilonia destruyó Jerusalén y su templo. Este evento, conocido como el exilio en Babilonia, marcó un antes y un después. El pueblo perdió su tierra, su rey y su centro religioso. En medio de ese trauma surgió una pregunta radical. Si no tenemos templo ni territorio, ¿seguimos siendo un pueblo? La respuesta fue escribir. Durante el exilio y el período posterior, muchos textos antiguos fueron recopilados, editados y reorganizados. No se escribía solo para recordar el pasado, sino para reinterpretarlo. Aquí se definieron muchas ideas centrales: la alianza con Dios, la importancia de la ley, la responsabilidad ética y la esperanza futura. La Biblia, en gran medida, nace del trauma y de la necesidad de encontrar sentido en medio de la pérdida. Dentro del Antiguo Testamento encontramos distintos tipos de textos. La ley, conocida como la Torá, no es simplemente un conjunto de normas, es un proyecto de vida comunitaria. Los profetas no eran adivinos del futuro, eran críticos sociales que denunciaban la injusticia, la corrupción y el abuso de poder. Los escritos, como los Salmos o el libro de Job, expresan emociones humanas profundas: angustia, duda, enojo, gratitud y esperanza. Siglos más tarde, en el contexto del dominio romano, surge el Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret no escribió ningún texto. Todo lo que sabemos sobre él fue escrito después de su muerte, a partir de la memoria de sus seguidores. Las primeras comunidades cristianas transmitieron oralmente sus enseñanzas antes de ponerlas por escrito. Los textos más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo, escritas entre los años 50 y 60 de nuestra era. Los evangelios fueron escritos después. El Evangelio de Marcos, alrededor del año 70, Mateo y Lucas entre los años 70 y 80, y el Evangelio de Juan hacia finales del siglo I. Estos textos no fueron escritos como biografías modernas. Cada uno responde a una comunidad específica y a sus preguntas concretas. Por esta razón, los evangelios no siempre narran los mismos hechos de la misma manera. No buscaban precisión cronológica, sino transmitir significado. Cuando hablan de milagros, no lo hacen para demostrar algo científicamente, sino para expresar que quienes vivieron esas experiencias sintieron que su vida fue transformada. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular muchos escritos cristianos. No todos fueron incluidos en la Biblia. Entre los siglos II y IV, las comunidades cristianas debatieron qué textos usar. Este proceso se conoce como canonización. Los criterios principales fueron la antigüedad de los textos, su uso extendido en las comunidades y su coherencia con la enseñanza que se estaba consolidando. Así se formó la Biblia que conocemos hoy.
no como resultado de un solo evento, sino de un proceso largo, debatido y profundamente humano. La Biblia no es un manual científico ni un código legal moderno. Es un archivo de la experiencia humana frente al misterio. Es un intento antiguo de responder preguntas que siguen siendo actuales. ¿Quiénes somos? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y cómo debemos relacionarnos con los demás? Entender la Biblia no exige creer todo lo que dice, exige comprender el mundo en el que fue escrita. Cuando se la lee con contexto, deja de ser un texto confuso o intimidante y se convierte en una ventana hacia la historia, la cultura y la espiritualidad de quienes la escribieron. La Biblia sigue siendo relevante no porque sea perfecta, sino porque es profundamente humana, porque recoge siglos de búsqueda, de duda, de esperanza y de preguntas sin respuesta definitiva. Y en esa búsqueda, muchas personas todavía encuentran sentido. Comprender qué es realmente la Biblia es comprender una parte esencial de la historia humana y de nuestra forma de pensar el mundo. Si este video te ayudó a entender mejor la historia y el impacto de la Biblia, es solo el comienzo. Aquí no solo exploramos textos sagrados, desentrañamos los grandes misterios de la historia humana, las creencias que nos han formado y las ideas que siguen dando forma a nuestro mundo. Si quieres seguir descubriendo más sobre el trasfondo de las grandes narrativas que han marcado a la humanidad, suscríbete. Cada semana profundizamos en temas fascinantes que te harán ver el mundo y a ti mismo desde una nueva perspectiva. No te pierdas lo que sigue. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.